Bueno, pues buenos días. Agradecer a la Unión General de Trabajadores de Andalucía su comparecencia aquí esta mañana para darnos su parecer sobre el proyecto de presupuestos para el próximo año 2015. Nos acompañan doña María del Carmen Barrera Chamorro, secretaria institucional y de coordinación del área externa, y doña Sara Tejada Lozano, técnica de la Secretaría Institucional. Creo que va a intervenir la señora Barrera Chamorro, ¿no? Tiene usted la palabra. Ahora. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Agradezco en nombre de la Unión General de Trabajadores de Andalucía la invitación de esta comisión para comparecer en el trámite del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015. ¿Me vaya a perdonar? Gracias. Comparecemos, señorías, para ofrecer a esta Cámara el parecer de UGT Andalucía sobre el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015. Un presupuesto que a todas luces supone la continuidad de un modelo agotado que no resuelve los principales problemas de nuestra comunidad. Si el Gobierno del PP ha vendido que los presupuestos del Estado para 2015, como los de la consolidación, de la recuperación, y la realidad es que siguen la senda de recorte y de ajustes, provocando más y más desigualdad social. El Gobierno de la Junta de Andalucía cae en el mismo empeño, aceptando los planteamientos hechos por el Gobierno central, sin pararse a valorar que partimos de una situación mucho peor tras años de crisis y recesión que han dejado un panorama desolador a su paso. Y todo esto en un escenario en el que la creación de empleo es prácticamente inexistente, como lo confirma el informe sobre el mercado de trabajo elaborado por Meta 4 junto a la Escuela de Negocios IES, que desmonta las teorías sobre la recuperación, al constatar que en España actualmente se reparte el empleo en lugar de crearse. Nosotros, UGT Andalucía, creemos que no puede existir recuperación real en tanto no se cree empleo neto de calidad. Eso no ocurre hoy por hoy en España y menos en Andalucía, dándose la circunstancia de que son ya a estas alturas varios los trimestres en que se pronostica la recuperación y la creación de empleo sin que ésta llegue realmente a los desempleados. La principal característica de los nuevos presupuestos para Andalucía es la continuidad de una batería de medidas diseñadas para los grandes problemas de nuestra comunidad autónoma, que ya han demostrado sobradamente su ineficacia en los ejercicios anteriores. Estos presupuestos son idénticos a los de 2014 y la realidad es que ya resultaron inoperantes en el ejercicio anterior. Los de 2015 necesitarían llevar aparejado un nuevo impulso y reorientarse en otra dirección y, a nuestro juicio, esto no se está haciendo. No son unos presupuestos que apuesten de manera decidida por otro modelo capaz de crear riqueza y empleo en nuestra comunidad. Pero en este ejercicio, además, debido a las dificultades financieras que origina el recorte del presupuesto que el Gobierno del PP destina a Andalucía, la Junta debe hacer algo más que ingeniería financiera para cuadrar unas cuentas que, al menos aparentemente, no conlleven recortes evidentes. Así es, los presupuestos andaluces del próximo año se han elaborado con la previsión del aplazamiento de la devolución de los 426 millones de euros correspondientes a la liquidación negativa de 2013. Planteamiento que la Junta hace al Gobierno nacional y que, por tanto, hace depender la base de los cálculos presupuestarios de la aceptación del aplazamiento por el Gobierno central. Este condicionamiento a dicha devolución los hace a los presupuestos todavía unos presupuestos más débiles a nuestro entender. La realidad presenta un escenario en Andalucía con unas cuentas que no crecen, viniendo del presente ejercicio en el que ya habían descendido un 3,5% con respecto a 2013, continuando con el decrecimiento sufrido en años anteriores. La idea de presentar a Andalucía con un crecimiento más positivo que el resto de comunidades autónomas no debía de utilizarse como argumento, ya que partimos de un escenario peor y con una mayor destrucción de empleo y de tejido productivo en los últimos años. No nos parece de recibo que en la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto para nuestra comunidad autónoma se hagan alusiones a que estamos ante un contexto macroeconómico más favorable, que existen mejores expectativas para el empleo, progresiva recuperación del crecimiento, o se vuelva a destacar el sector de la construcción con una alusión a que haya registrado su primera tasa de variación positiva en 3 años.
No obstante, sí nos parece coherente que se incluya una previsión más realista del crecimiento del 1,8% del Producto Interior Bruto el próximo año, más prudente que el 2% previsto por el Gobierno de la Nación para el conjunto de España, a tenor de los riesgos que plantea la evolución de la economía europea, riesgos que, de materializarse, darían al traste con un presupuesto a ojos de UGT Andalucía excesivamente triunfalista en materia de crecimiento económico, y nos referimos al presupuesto andaluz. Concretamente, de UGT Andalucía no compartimos la afirmación de la Junta al referirse a estos presupuestos como que han de ser un punto de inflexión tras 7 años de crisis, que permitan mejorar expectativas, aprovechar la senda de crecimiento para avanzar en el empleo y garantizar la seguridad de las familias, pues hemos dejado atrás lo peor de la crisis. Ya que estos planteamientos son idénticos a los hechos por el Gobierno de la Nación, la Junta no puede y no debe utilizar el doble rasero, descalificar las pretensiones de crecimiento del Gobierno y darlas por buenas cuando se trata de justificar su propio presupuesto. No cuando están sonando todas las alarmas que advierten del crecimiento de la pobreza en Andalucía. No cuando la principal causa de la pobreza es el desempleo y las cifras en Andalucía siguen siendo las más sangrantes en comparación con el resto de comunidades autónomas y de regiones europeas. No cuando cada vez más la precariedad laboral y las rebajas salariales provocan que tener un empleo hoy en día no sea garantía para salir de la pobreza. Para el Gobierno andaluz está en juego su propia credibilidad y cabe preguntarse si están utilizando todas sus capacidades para atajar esta insoportable situación a juicio de UGT Andalucía. Por otro lado, y ya entrando en analizar el contenido de los ingresos y gastos que establece el presupuesto, tenemos que manifestar nuestro malestar ante la Comisión por la dificultad que nos hemos encontrado este año al no contar con una presentación comentada, como en años anteriores, de estos presupuestos, que facilitaban el poder analizar el incremento o descenso del gasto en política con sus correspondientes índices de variación con respecto al año anterior, y no solo por programas como ocurre este año. Aún así, señorías, paso a trasladarle nuestras apreciaciones en cuanto al presupuesto de ingresos y gastos para el año próximo. Presupuesto de ingresos. En el estado de ingresos, un año más no podemos abstraernos de la realidad que soporta Andalucía por el ajuste que impone el Gobierno central para alcanzar el objetivo de estabilidad marcado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El ajuste se sigue cargando sobre las comunidades autónomas con un sistema de financiación que perjudica más a Andalucía que a otras comunidades. La combinación de la distribución del techo de déficit y la aplicación de un sistema de financiación que perjudica claramente a nuestra comunidad, así como el recorte de las transferencias finalistas y del Fondo de Compensación Interterritorial, provocan un efecto que hace peligrar de manera notable el sostenimiento del sistema de servicios públicos y de protección social. Del mismo modo, rebajan considerablemente la disponibilidad presupuestaria con destino a la inversión productiva. Los ingresos no financieros que conforman el presupuesto para el año próximo serán de 26.408,1 millones de euros, un 3,6% más respecto a 2014, aunque venían precedidos de sucesivas bajadas en años anteriores. Las operaciones financieras disminuyen un 22,4% y el gasto en operaciones de capital será de 3.218 millones. Aumenta también las operaciones corrientes un 5,3%, lo que supone que el ajuste lo hace Andalucía por vía recaudatoria, con la previsión de incremento de los tributos propios o cedidos gestionados por la comunidad andaluza del 10,8%, esto es 2.414,3 millones. Los activos financieros ascienden a 5.315,5 millones de euros, un leve incremento con respecto al año anterior, que ascendieron a 4.144,7 millones. En este punto, consideramos que el Gobierno andaluz debería haber sido consecuente con su discurso y haber afrontado con mayor decisión el endeudamiento para el presente ejercicio, máxime si confía en las perspectivas macroeconómicas favorables. No en vano, Andalucía parte como una de las comunidades autónomas menos endeudadas, al tiempo que presenta un nivel de desempleo insostenible. A pesar de lo anteriormente expuesto, para UGT Andalucía, el debate de los ingresos no debe basarse solo en discutir con el Gobierno central la financiación o en incrementar el nivel de deuda pública. Nuestro sindicato es un firme convencido del papel redistribuidor de la renta nacional que llevan a cabo el Estado. En el actual escenario cobra más sentido que nunca seguir reclamando una reforma en profundidad de nuestro sistema tributario que acabe con la cada vez más abierta brecha de desigualdad entre las rentas del capital y las rentas del trabajo.
Llevamos años soportando las posiciones que defienden un menor Estado, menor peso del sector público y las rebajas fiscales. Nosotros defendemos la prestación de servicios públicos como mecanismo para garantizar la igualdad entre toda la ciudadanía. Servicios prestados desde lo público, para que estos no se acaben convirtiendo en mercancía de la que extraen plusvalías determinadas entidades privadas, a costa de la calidad del empleo o de las condiciones de trabajo. No es nueva la demanda de nuestro sindicato en el sentido de que se acometa una reforma del sistema tributario para hacerlo más justo, con mayor solidaridad y mayor equidad. No se trata necesariamente de elevar la presión fiscal, aunque no rehuimos a esa parte del debate, sino que bien puede tratarse de distribuir las cargas de otra manera. En cualquier caso, somos contrarios a determinadas prácticas, como la amnistía fiscal, que solo ha beneficiado a aquellos que eludieron sus obligaciones tributarias, como las grandes rentas, mientras se elevan impuestos indirectos. Aunque de todos es sabido las limitadas competencias con las que cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributo, consideramos que el Gobierno andaluz es un sujeto político que debe asumir la responsabilidad de hacer propuestas para el conjunto del Estado, así como explorar sus propios márgenes desde aquí les invitamos a ello. Y así les proponemos que asuman una de nuestras propuestas que venimos reiterando en años anteriores, para que en materia de ingresos se materialice un acuerdo en el Parlamento de Andalucía, en particular respecto a la posición que debería mantener el Gobierno andaluz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre todo en estos momentos donde se evidencia que es necesario reconfigurar el sistema de financiación en un ambiente totalmente marcado por las tensiones territoriales. Por otra parte, la Agencia Tributaria de Andalucía debe proseguir en el avance de la lucha contra el fraude fiscal por sí misma y en colaboración estrecha con el resto de organismos que persiguen el mismo fin. Para ello, debe ser dotada de suficientes medios y mejorar la coordinación con las diferentes estructuras de la Administración pública. No basta solo con anunciarlo, señorías, hay que poner medios para conseguirlo. Presupuestos de gasto. UGT Andalucía viene planteando a los poderes públicos la necesidad de estímulos para avivar el consumo y la economía, la necesidad de actuaciones que incluyan planes públicos de empleo que palíen, en parte, la escalada de la tasa de desempleo en nuestra comunidad, que ya alcanza casi los 12 puntos por encima de la española. Al mismo tiempo, necesitamos medidas que hagan que Andalucía deje de ser una de las regiones más pobres de Europa, donde la renta media anual se sitúa en los 8.400 euros, cuando la renta umbral de pobreza lo hace en los 8.100 euros. Es decir, estamos a muy poco margen, un gran número de andaluces, de estar en el umbral de la pobreza. Este año las cuentas públicas destinan 1.609 millones de euros para el empleo, el desarrollo económico y la innovación. Nos resulta paradójico cómo el Gobierno de la Junta tilda estas cuentas como motor para revitalizar la actividad económica y el empleo y no hace un análisis de estas políticas por separado, donde pudiéramos constatar un aumento significativo en todas ellas. Creemos que con ello solo hace ocultar la realidad, y es que las políticas que supuestamente nos van a sacar de esta situación no cuentan con un respaldo verdadero, respaldo económico, evidentemente. Y no solo eso, sino que el Gobierno andaluz pondrá en marcha iniciativas que hasta ahora desconocemos, como el Plan de Retorno de los Investigadores Andaluces o un nuevo sistema de formación profesional integrada, como digo, medidas ambas que no podemos valorar puesto que desconocemos hasta el momento. El incremento hasta los 348 millones del programa de empleabilidad resulta insuficiente, como lo es el hecho de que en 2015 se destinen 71 millones de euros al Plan Empleo más 30, dirigido a parados de larga duración, o 75 millones al segundo programa de impulso de la construcción sostenible y 101,5 al Emplea Joven. Programas que en su conjunto conforman la respuesta de la Junta al problema del desempleo en nuestra comunidad y que ya han demostrado su total ineficacia, dada la imparable cifra de crecimiento del desempleo, puesto que estos programas han sido puestos en práctica en el ejercicio corriente de 2014 y, como ven, señorías, las tasas de desempleo y pobreza no han cesado de dispararse. Tanto en el diseño de estas acciones como en su definición, no se ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales. UGT Andalucía ha demandado sistemáticamente a la Junta un planteamiento de lucha contra el desempleo más integral, a través de un plan especial de empleo donde se integren con el mismo objetivo varias políticas y consejerías.
En este punto, UGT Andalucía discrepa profundamente con el planteamiento presupuestario de la Junta, pues no toman realce en ningún apartado del anteproyecto de ley las políticas activas de empleo, algo que para la recuperación del empleo desde UGTA consideramos fundamental. En esta línea resulta incongruente con las intenciones de recuperación del empleo el hecho de que la Agencia Especial para el Servicio Andaluz de Empleo presente una disminución presupuestaria notable, sobre todo en lo que se refiere a gastos de personal, sin inyectar medios en quienes tienen que trabajar por el empleo en Andalucía. No es de recibo hablar de recuperación del empleo, máxime cuando de todo es sabido que los orientadores laborales despedidos por la Junta aún continúan sin ser readmitidos, aun cuando UGT Andalucía ganó la demanda y existe sentencia firme que obliga a la Junta a readmitirlo. No nos parece esta una política defendible ni creíble en materia de empleo. Lo mismo podemos decir de las medidas para el apoyo de los emprendedores como la iniciativa Emprende Más y la modernización de los sectores tradicionales con crecimientos destacados en los ámbitos de promoción turística, 3,2%, comercio, 7,3% y estructuras agrarias, 39%. Medidas que ya han sido puestas en práctica en el ejercicio anterior y que no han dado muestras de eficacia. En materia de emprendedores, desde UGT Andalucía hemos denunciado que el apoyo a emprendedores es insuficiente si no se ha acompañado de otras medidas de fomento, pues la estadística de destrucción de empresas en nuestra comunidad autónoma sigue estando por encima de la de creación de nuevas empresas. En cuanto a los ámbitos de promoción turística, desde UGT Andalucía hemos denunciado el poco o nulo beneficio que en términos de empleo dejan los incentivos de la Junta, a pesar de los excelentes años turísticos que llevamos. Barrera, luego vaya finalizando. Así, ya me va quedando poco. De los excelentes años turísticos que llevamos, que solo reportan suculentos beneficios a los empresarios, sin que tenga correlación en materia de creación de empleo estable y de calidad en este sector. Desde este sindicato apelamos a que es necesario redoblar los esfuerzos presupuestarios en aquellas acciones con especial incidencia en los desempleados de larga duración con cargas familiares y con prestaciones económicas agotadas, pero también examinar los resultados de las iniciativas puestas en marcha, corregir los errores que se hayan podido cometer y, en cualquier caso, implementar las medidas necesarias para optimizar, en términos de empleo, los recursos destinados a estas políticas. También, en cuanto a situación de las personas jóvenes, seguimos manteniendo la necesidad de un plan amplio de medidas para fomentar el empleo joven dentro de una estrategia de empleo juvenil. Las medidas aisladas no responden a una estrategia válida que afronte desde una visión más global la problemática del altísimo nivel de desempleo de las personas jóvenes. En cuanto a las políticas sociales, acaparan el 83% del gasto con el objetivo, según nos dicen, de asegurar que los beneficios de la recuperación alcancen al conjunto de la sociedad. El Gobierno andaluz mantiene los servicios fundamentales, sí, pero de manera similar a lo hecho en el ejercicio 2014. Y ya ha quedado demostrado sobradamente que esto no ha impedido el crecimiento de la tasa de pobreza en nuestra comunidad. Por muchos pretendidos esfuerzos que la Junta plantee en materia social, de nada sirve si el número de pobres, incluso empleados en nuestra comunidad, continúa creciendo. Y aquí no cabe hablar de las transferencias y recortes del Estado, pues el Gobierno de Andalucía tiene la responsabilidad de proveer de una vida digna a los habitantes de esta comunidad. Esto tiene un tope y se llama pobreza. Resumo, porque si no, perdonadme. ¿Dónde me voy? Aquí, ¿no? Por otro lado, y en cuanto a que estos presupuestos de 2015 se recoge la incorporación de las pagas adicionales. Espérate. Aquí. Venga, sí, perdona. Con los presupuestos de 2014 la tasa de pobreza en Andalucía creció hasta cerca del 40% y todo apunta que lo va a seguir haciendo en 2015. Son muchas las ocasiones y los foros en los que UGT Andalucía ha instado a la Junta a hablar en términos de pobreza, a hacer planteamientos integrales desde el empleo y los servicios sociales con la intención de luchar contra esta. Hemos propuesto incluso la creación de una mesa contra la pobreza en Andalucía. Pero la Junta ahora no quiere hablar de pobreza, prefiere, como el Gobierno de la Nación, decir que la crisis ya ha terminado y estamos en la senda de la recuperación y el crecimiento. Por otro lado, habría que tener en cuenta que de nada sirve el mantenimiento de la prestación del servicio si estos no tienen la mínima calidad exigible. Es indudable que con menos profesionales y con la reducción en las partidas asignadas, los servicios públicos se verán afectados negativamente. Es casi un acto de fe afirmar que con este proyecto de presupuesto van a mantenerse intactos los servicios públicos.
Por otro lado, en cuanto a que estos presupuestos 2015 se recoge la incorporación de las pagas adicionales a las pagas extraordinarias para el conjunto de los empleados públicos, dicha medida ha sido ampliamente divulgada tanto por la propia presidenta de la Junta de Andalucía como por la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas y por el resto de consejeros y portavoces parlamentarios de PSOE e Izquierda Unida. Nuestra posición ante la decisión adoptada ya fue abiertamente expresada en la Mesa General de los Empleados Públicos. Desde UGT Andalucía exigimos que se restituyan todos los recortes que se han implementado a este colectivo, al menos desde 2010. La pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos acumulada desde ese año ronda el 25%. De ese enorme porcentaje de recorte de sus salarios se anuncia que se va a incorporar en el presupuesto 2015 las pagas adicionales, lo que representa apenas el 5%. La posición de UGT Andalucía ha sido desde siempre la defensa del empleo público y por ello, cuando se nos informó en su momento que era necesario ese recorte y de hecho se incluyó en el plan de reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, era necesario para salvar el empleo público. Pues bien, no solo se les ha aplicado el recorte, sino que no se ha conservado dignamente el empleo público. La limitación de la tasa de reposición del 10% está siendo aprovechada por la Administración para eliminar puestos de trabajo de la Junta de Andalucía y así lo queremos denunciar aquí. Por ello, y aun valorando la incorporación de las pagas adicionales en el proyecto de presupuesto de 2015, no podemos sino exigir que se eliminen el resto de recortes impuestos a los empleados públicos de Andalucía. No podemos tolerar que el personal funcionario interino y el personal laboral temporal sigan acumulando un recorte del 10% de jornada y salario. Máxime cuando en el ámbito sanitario sí que se ha regresado a la situación anterior. Pero es más, se nos ha privado en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía de toda una serie de derechos conquistados tras muchos años de lucha obrera y sindical, como son las ayudas de acción social, el premio de jubilación y el complemento de las incapacidades temporales hasta el 100%. Solo se mantiene en casos de enfermedades graves, que si bien está siendo ampliado el catálogo de las mismas, en estos momentos no se aplica a las enfermedades profesionales. Tiene que finalizar. Lo de FETE. Sí, aquí. Por último, y termino, nos gustaría en este preciso instante traer a colación otra de las reivindicaciones que desde UGT Andalucía llevamos pidiendo para otro de los colectivos que nos preocupa dentro de los trabajadores de la enseñanza, como es el profesorado de la educación concertada. Son trabajadores por cuenta ajena cuya relación laboral con los centros está regulada por un convenio colectivo por el Estatuto de los Trabajadores. Los centros concertados están financiados con fondos públicos a través de la fijación por el Gobierno de la Nación de unos módulos que se recogen en los presupuestos generales del Estado. Uno de esos módulos es el que establece el salario del profesorado de estos centros. Así pues, no son empleados públicos, pero su salario sí depende de los presupuestos. Como consecuencia de este hecho, el primer recorte que sufrieron los empleados públicos en 2010 también se le aplicó al profesorado de la concertada a través del recorte en el módulo de gastos de personal. En el seno de la mesa de concertada se firmó en julio de 2008 el acuerdo de homologación de este colectivo que se equiparaba con los interinos de los centros públicos, creándose un complemento anual hasta alcanzar la homologación. Cuando se ordenó la supresión en 2012 de las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos, también se les aplicó a ellos. Ahora, una vez se anunció que a partir de 2015 se les repondría la paga extra a los funcionarios, por aplicación del acuerdo de homologación también se les debería reponer a ellos. Sin embargo, sin ningún tipo de explicación por parte de la Consejería de Educación, no se les va a reponer. Esto es una discriminación que no entendemos y queremos denunciar desde aquí. Me vaya a permitir, tenía mucho más, os lo entregamos, os lo hacemos llegar. Agradeceros el haber estado atentos. Si tenéis alguna cuestión, os pasamos en escrito todo lo que es la presentación. Muchas gracias, señora Barrera. Yo creo que todos los grupos agradecerán que le pase la intervención completa. Lamento limitarle el tiempo, pero es que tenemos muchos comparecientes esta mañana. Tiene a continuación la palabra el señor García, en representación de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Gracias a María del Carmen Barrera Chamorro por su comparecencia ante este Parlamento, de la cual compartimos evidentemente muchas de las cosas que ha dicho, ¿no? Se reparte el empleo en este país, no se crea. Las horas trabajadas en su conjunto incluso han disminuido respecto a años anteriores. No se sale de la crisis, coincidimos plenamente y se repasa nuestra intervención en el debate de la totalidad. No estamos saliendo de la crisis porque no sale la gente de la crisis. Ha expresado una serie de reflexiones que también compartimos. Evidentemente, cuando el empleo está como está, hay continuamente que repensarse las políticas de empleo, los programas de empleo, etcétera. Sin embargo, ha reivindicado más políticas activas de empleo. Me pregunto,
plantea también algún cambio, dado que las políticas activas de empleo que se han venido desarrollando hasta ahora, pues también son parte de la política general de empleo y tampoco han dado muchos resultados. Estoy pensando en formación, estoy pensando en orientación, ¿plantean algún cambio para realmente contestar al final? Sí, a contestar al final. Vale, perfecto, sí. Y bueno, quiero decir que de verdad que por lo menos en este grupo político continuamente estamos en esa reflexión intentando buscar los caminos. Ha hablado también de otras cuestiones que nos parecen plenamente comprensibles, la devolución de los derechos sociales, el tema del 10% de jornada y el tema de la concertada, que sí nos llama un poco la atención. Pero estando de acuerdo con todas ellas y teniendo en cuenta que una reflexión que ha hecho sobre la deuda, el problema es que efectivamente, siendo Andalucía de las comunidades menos endeudadas, esto no es tenido en cuenta por el Gobierno de la Nación. Y el déficit se establece tan cuan tabula rasa, es decir, para todo el mundo igual, independientemente de tu grado de endeudamiento, que es lo que debería considerarse para permitirte un mayor déficit que a las que tienen más endeudamiento, ¿no? ¿Tienen alguna idea o propuesta para el aumento de ingresos que haría falta para satisfacer todas estas reivindicaciones? Nada más. Muchas gracias, señor García. En nombre del Grupo Socialista, el señor Caballos tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Darle las gracias a la representación de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, María del Carmen Barrera y a doña Sara Tejada. Estaremos atentos a la lectura más detallada de su aportación. Gracias. Gracias, señor Caballo. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Miranda. Gracias, señora presidenta. Pues yo quiero también agradecer la comparecencia de UGT a la instancia del Parlamento para que vengan a hablar de la ley de presupuestos. Compartimos muchas de las cuestiones que usted ha planteado, que resumiría en las palabras iniciales: la continuidad de un modelo agotado para la recuperación y la continuidad de unos presupuestos que se han demostrado ineficaces y que, sí, al ser una continuación del modelo, pues previsiblemente también estos serán ineficaces. Sí, simplemente darle unos datos, lo estamos mirando en la ley de presupuestos con datos oficiales. El Partido Popular no ha recortado el presupuesto para Andalucía, lo ha aumentado. Concretamente figuran las transferencias del sistema de financiación, aumentan un 1,4%, el Fondo de Compensación Interterritorial aumenta un 0,7%, las transferencias finalistas y la dependencia aumenta un 2,8%. Son datos que se contienen en la información facilitada por la Junta de Andalucía, simplemente por ponerlo de manifiesto. Y por último, la inversión del Estado regionalizable en Andalucía, como bien saben, en 1.958 millones de euros, con un incremento respecto al año anterior del 14,4%. Simplemente por aclarar eso, son datos objetivos. No quiero introducir ninguna valoración, simplemente darlo. Y agradecerle todas las sugerencias que ha hecho del empleo público. Compartimos muchas de las cuestiones que ha estado diciendo del empleo público y las llevaremos a enmienda a los presupuestos después de la lectura detenida del documento que nos van a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miranda. Tiene la palabra la señora Barrera para responder a las cuestiones que le han planteado. Brevemente, por favor. Brevemente, eso va a ser difícil. Bueno, pues a ver, la idea que la voy a tratar de resumir lo más posible, pero en UGT es que tenemos muy consolidada la idea. Efectivamente, sí que en Andalucía han existido políticas activas de empleo. Sí que, como en todos los ámbitos, Andalucía ha sido objeto de un recorte en muchísimas políticas de índole social o que tienen relación con el empleo, que están dinamitando no solo el tejido productivo, sino, por supuesto, y en gran medida los servicios públicos, cosa que hace, como en teoría se suele decir, si peligran los servicios públicos, peligra la cohesión social, la igualdad de un territorio, y es lo que está aquí pasando. Es decir, lo que estamos asistiendo en Andalucía, sobre todo, es a un crecimiento no del desempleo, de la pobreza en términos netos. Es decir, esos 8.000 euros de renta media en la que se sitúan la mayoría de los andaluces, y esos 8.140, perdón, al revés, 8.140 y esos 8.000 en los que está el umbral de la pobreza. Eso para UGT requiere un cambio en los planteamientos que se han estado haciendo hasta ahora. Es decir, no se puede atacar la situación de Andalucía solo con políticas activas de empleo, solo desde el empleo, solo desde la industria, solo desde la creación de empresas, en absoluto. Nosotros reclamamos una política, una mesa para la pobreza, lo he dicho en mi intervención,
que no sea más que una mesa de diálogo social donde se integren absolutamente todas las políticas, puesto que lo que tenemos que atajar no es el desempleo, es la pobreza. Y la pobreza no se ataja solo con medidas orientadas al desempleo, a la industria o a la construcción, sino con un planteamiento integral de todas las consejerías, de todos los medios que están en juego en Andalucía. No se puede combatir ni la pobreza, ni el desempleo, ni el crecimiento económico de Andalucía desde un planteamiento de recorte de los servicios públicos, de recorte del empleo público. Eso hay que tenerlo en cuenta, puesto que si la pobreza crece, insisto, la cohesión social en Andalucía se establece en el equilibrio de esos servicios públicos. Tenemos varios peligros sobre nuestras cabezas, como son la reforma de la administración local, que sabéis que pone en serio riesgo los servicios sociales en los ayuntamientos. Por tanto, desde UGT estamos demandando a la Junta de Andalucía una mesa de diálogo social, un nuevo procedimiento de diálogo social amplio, con bastantes pretensiones, de lucha sobre todo contra la pobreza, que vaya dando resultado en cada uno de los campos, pero que no resuelva uno sin estar mirando el otro problema desde el rabillo del ojo. Es decir, no se puede resolver una cosa, no se puede hablar de crecimiento del empleo si por otro lado sabemos que la tasa de pobreza está subiendo, o no podemos hablar de creación de empresas si sabemos que la tasa de destrucción de empresas está creciendo también. Tenemos que hacer un planteamiento integral, puesto que la situación es bastante grave. Insisto, el mayor indicador de la gravedad es la creciente tasa de pobreza. Tenemos que fijarnos en esa y tenemos que acudir a esos planteamientos desde lo público. Y desde UGT tenemos la mano tendida, por supuesto, a abrir cuantos procesos de diálogo social sean necesarios, porque tenemos ideas en torno a todas estas cuestiones que hemos planteado, que ya hemos planteado algunas de ellas ante la Junta, pero que queremos insistir en que se planteen, porque creemos que podemos aportar algo para la situación de nuestra comunidad autónoma, que nos preocupa de manera grave, puesto que no es verdad, no estamos saliendo de ninguna crisis, no se está creciendo en ninguna materia. Todas las tasas de crecimiento, además, eso lo podéis reconocer, son absolutamente parciales, y no hay tasa absoluta neta que nos den crecimiento en ninguna de las áreas de nuestro interés. Tendríamos, efectivamente, como bien apuntaba, que tratar de subir los ingresos. Pues bien, si el nivel de endeudamiento no es considerado a la hora de tener en cuenta el déficit, la comunidad autónoma tendrá que acudir a otras vías de endeudamiento para tratar de incrementar los ingresos. Es evidente, tendrá que la comunidad acudir. Tenemos propuestas en ese sentido, y bueno, lo que necesitamos es, sobre todo, y reclamamos desde aquí, quizás damos un tirón de oreja en el sentido de que no estamos satisfechos en cuanto al nivel de diálogo, en cuanto a la apertura de procesos amplios de negociación, de diálogo, que tenemos muchas medidas incluso donde los agentes sociales, que las hemos planteado, pueden desarrollar una labor incluso de manera altruista. Es decir, no hay que plantear la fórmula hasta ahora utilizada, hay nuevas fórmulas de hacer incluso vivero de empresas, vivero de trabajadores. Tenemos muchísimas propuestas que serían muy interesantes y que podemos, entre todos, contribuir hombro con hombro a sacar adelante a esta comunidad de la crisis tan tremenda de la pobreza en la que ahora mismo se encuentra inmersa, y que a nosotros, para UGT Andalucía, es nuestra máxima preocupación. Muchísimas gracias a la señora Barrera y a la señora Tejada, y a Unión General de Trabajadores de Andalucía por esta comparecencia esta mañana. Nada, gracias a vosotros.